Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, ni por falta de oportunidades, sino por falta de control. Y no hablo de un control impuesto desde fuera, sino del que se espera que tengas sobre ti mismo, sobre tu lengua, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y sobre tu bolsillo. Lo que te está arruinando no es el mundo, es lo que permites que ocurra dentro de ti cada vez que te dejas arrastrar. Cada vez que hablas sin pensar, gastas sin control, reaccionas sin freno o vives sin propósito. El caos que tanto temes viene de ti. No puedes aspirar a la tranquilidad si no eres capaz de dominar tu boca. No puedes tener una vida en paz si cada emoción que pasa por tu pecho termina gobernándote. No puedes construir una existencia sólida si gastas lo que no tienes, si huyes del silencio, si tu mente no sabe estarse quieta ni por un instante. Todo lo que te hace fuerte viene del dominio. Todo lo que te debilita viene del descontrol. Y si no tomas el mando, la vida lo hará por ti, y lo hará sin piedad. Marco Aurelio lo escribió con la serenidad de un emperador que veía el mundo arder desde su trono. El alma se convierte en aquello que constantemente piensa, y esa es tu primera cárcel. Tus pensamientos mal gestionados, tus emociones desbordadas, tus palabras impulsivas y tus decisiones financieras tomadas desde la ansiedad o la apariencia. ¿Quieres cambiar tu vida? No necesitas más títulos, ni más seguidores, ni más validación externa. Necesitas esto, disciplina interior. Lo demás vendrá solo. Este vídeo no te dará trucos fáciles, tampoco respuestas rápidas, pero te dará algo más valioso. 2 lecciones estoicas que, si decides aplicarlas, te devolverán el control de tu vida. Y lo harán desde dentro, desde donde todo comienza. Aquí aprenderás a dominar tu boca para no destruir tus relaciones, tu mente para no volverte prisionero de ella, tus emociones para no hundirte en ellas y tu dinero para no vivir como un esclavo moderno. Si estás dispuesto a dejar de ser la víctima de ti mismo, sigue viendo este vídeo, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si este video te ayuda a dar un paso hacia tu mejor versión, asegúrate de compartirlo con alguien que también lo necesite. Dale a me gusta ahora para que YouTube lo lleve a más personas como tú. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para aprender juntos cada semana cómo dominar tu vida con sabiduría estoica. Vamos con las 2 lecciones. La primera empieza con el lugar donde más daño hacemos sin darnos cuenta: la boca. Lección 1. Calla antes de que tu boca te arruine. Lo que más arruina la vida de un hombre no suele ser una gran catástrofe repentina, sino una sucesión de pequeñas palabras dichas sin pensar, frases lanzadas con soberbia, con rabia o con orgullo, comentarios que parecían inofensivos pero que, como una gota constante sobre la roca, terminan resquebrajando su entorno, sus relaciones y su respeto propio. El verdadero sabio, diría Epicteto, no es el que lo dice todo, sino el que sabe cuándo callar. No porque tenga miedo, ni porque no tenga nada que decir, sino porque comprende que una palabra soltada sin control puede convertirse en una espada que hiere sin remedio. Los estoicos no hablaban por hablar, no buscaban tener la última palabra. Sabían que muchas veces quien más grita es quien menos razón tiene, y que el silencio puede ser una forma de superioridad serena, un muro de contención frente al caos emocional de los demás. Hoy, vivimos en un mundo donde todos opinan, todos comentan, todos reaccionan de inmediato. Las redes sociales han amplificado ese impulso. Basta una emoción, una sospecha, una mínima provocación para que alguien se sienta autorizado a vomitar lo que sea sin filtros. Y después, cuando llegan las consecuencias, solo hay arrepentimiento, justificaciones y la misma excusa de siempre: lo dije sin pensar. Pero el estoico no se permite ese lujo. No se permite hablar sin pensar, porque sabe que cada palabra que sale de su boca deja una huella. Sabe que una crítica innecesaria puede romper un vínculo, que un comentario envidioso puede revelar su inseguridad, que una respuesta impulsiva puede cerrar una puerta para siempre. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también podríamos decir que la reputación se tiñe del color de nuestras palabras. Lo que dices
te define. Y aún más, lo que decides no decir también habla de ti. Hay una fuerza inmensa en el autocontrol verbal, en saber morderse la lengua cuando la mente está agitada, en aprender a dejar que el silencio haga su trabajo, cuando sabes que cualquier frase que pronuncies saldrá contaminada de ira, frustración o ego. Porque la palabra mal dicha no se puede retirar. La lengua no tiene retroceso. No puedes devolverla a la boca una vez que ha golpeado. Y por eso, el silencio estratégico no es cobardía, es sabiduría, es fuerza, es visión a largo plazo. El que se calla en el momento oportuno no se guarda una derrota, se guarda un triunfo mayor. Y lo hace con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada porque se gobierna a sí mismo. La práctica estoica nos invita a aplicar un filtro a nuestras palabras. ¿Es cierto lo que vas a decir? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Aporta paz o solo alimenta el conflicto? Si la respuesta no es un sí rotundo, no digas nada. Porque una lengua sin disciplina es como un fuego sin control. Arrasa con lo que encuentra, y eso incluye tu vida. Séneca lo explicó de forma clara cuando dijo que la palabra debe ser vestida con la túnica de la razón. No podemos permitirnos hablar por hablar, reaccionar como autómatas sin freno, convertir la boca en una vía de escape para emociones mal digeridas. El estoico se escucha antes de hablar. Y muchas veces, al hacerlo, se da cuenta de que no hay nada útil que decir. Y eso está bien. De hecho, es lo mejor que puede pasar. Porque quien habla menos, cuando habla, impacta. Quien calla cuando el resto grita, se hace notar. Quien domina su voz, se convierte en una referencia de calma y presencia. Y eso no solo impone respeto, transforma. Si quieres dejar de vivir atrapado en conflictos absurdos, en malentendidos, en tensiones evitables, empieza por aquí, por tu boca. Obsérvala, cuídala, refrena su impulso, porque si no eres capaz de callarte cuando más ganas tienes de hablar, jamás podrás considerarte un hombre fuerte. Tu fuerza empieza por dentro, y la boca es el primer umbral. Domínala, y lo demás empezará a colocarse en su sitio. Pero si no lo haces, prepárate para seguir recogiendo los pedazos de relaciones rotas, oportunidades perdidas y respeto desperdiciado. Todo por haber abierto la boca sin haber cerrado antes la herida interna. El verdadero estoico no necesita tener razón en cada discusión, ni vencer en cada conversación. Le basta con saber que no ha perdido el control, y en eso, callar es a veces la mayor victoria. Lección 2. Entrena tu mente o ella te esclavizará. No hay enemigo más peligroso que una mente sin entrenamiento. Puedes tener el cuerpo fuerte, la carrera hecha, las cuentas en orden y el respeto de los demás, pero si tu mente es inestable, todo eso se tambaleará tarde o temprano, porque la mente no domesticada no necesita un enemigo externo para hacerte caer, se basta a sí misma. Te inyecta dudas cuando estás a punto de tomar una decisión importante, te atormenta con pensamientos compulsivos cuando podrías estar en calma, te sabotea desde dentro con miedo, inseguridad, celos, rabia, ansiedad. Y lo más trágico de todo es que, si no la entrenas, si no la enfrentas, si no la educas como a un caballo salvaje, terminarás confundiéndola con tu voz, creyendo que tú eres todo eso que piensas, cuando en realidad solo estás siendo gobernado por lo peor de ti mismo. Marco Aurelio lo dejó por escrito con brutal claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y sin embargo, ¿cuánta atención le das a los pensamientos que repites cada día? ¿Cuánta vigilancia tienes sobre lo que dejas entrar en tu mente? ¿Acaso te das cuenta de lo fácil que es convertirse en esclavo de una narrativa mental tóxica, una idea fija, una preocupación sin base, una opinión destructiva repetida 1000 veces? El estoicismo enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí podemos entrenar nuestra mente para que no se destruya con lo que ocurre dentro. Porque el mundo es el mismo para todos, pero no todos lo perciben igual. Hay quien sufre una pérdida y se convierte en sabio, y hay quien sufre una crítica y se convierte en víctima perpetua. La diferencia no está en los hechos, sino en cómo la mente los interpreta. Y esa interpretación puede educarse, puede purificarse, puede hacerse firme como una roca si decides tratar a tu mente como lo que es,
el instrumento más poderoso y más peligroso que tienes. No se trata de repetir frases bonitas ni de ignorar los pensamientos negativos. Se trata de hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Observar tu diálogo interno con honestidad brutal. Reconocer las mentiras que te cuentas. Poner en duda esas certezas absolutas que tanto daño te hacen. Y empezar a hablarte con más exigencia y más compasión al mismo tiempo. Porque sí, necesitas exigencia para no dejarte caer en el victimismo ni en la autocomplacencia. Pero también necesitas compasión para no convertirte en tu propio tirano, para no maltratarte por cada error, para no hacerte más daño del que ya te hace la vida. Entrenar la mente es todo eso a la vez. Es asumir que no eres tus pensamientos, que muchos de ellos no son más que ecos de cosas que viste, oíste o sufriste, y que puedes decidir cuáles sostener y cuáles dejar morir. Es dejar de ser esclavo de lo que te viene a la cabeza cuando estás solo, cuando te equivocas, cuando fracasas. Es construir un refugio interior tan sólido que ni la crítica más feroz, ni la tormenta más oscura te saquen de tu centro. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Si eso es cierto, y lo es, entonces tu misión no es cambiar las cosas, sino educar tu forma de pensar. Porque si no lo haces, si no filtras, si no corriges, si no cuestionas lo que piensas a diario, terminarás obedeciendo a un amo interno que no te respeta. Y ese amo es tu mente mal entrenada. Entrenar la mente no significa hacerla perfecta. Significa volverla aliada. Significa que cuando llegue el miedo, puedas reconocerlo sin rendirte. Que cuando aparezca la inseguridad, no te dejes dominar. Que cuando te invada el pensamiento oscuro, sepas que es solo eso, un pensamiento, y que no tienes por qué obedecerlo. En tiempos como estos, donde todo nos arrastra hacia el ruido, la distracción, el juicio fácil y la comparación constante, tener una mente fuerte es un acto de rebeldía, es la verdadera libertad, porque quien gobierna su mente no necesita gobernar a nadie más, y quien no la gobierna, aunque tenga poder, dinero y estatus, sigue siendo un esclavo de su ansiedad, de su ego, de sus miedos no resueltos. Así que empieza hoy, no mañana. Obsérvate, interrumpe tus propios pensamientos, cuestiónalos, refórmalos, háblate como hablarías a alguien a quien quieres ayudar de verdad. Y cada día, un poco más, conviértete en el arquitecto de tu mente. Porque si no lo haces tú, lo hará el mundo. Y el mundo no tiene ningún interés en que seas libre. Lección 3. Controla tu estado emocional o vivirás al borde del abismo. Hay personas que parecen tenerlo todo: salud, familia, ingresos, incluso una cierta estabilidad externa, pero que viven en constante turbulencia interna. Les basta un mal comentario, una discusión mínima o una expectativa no cumplida para que su mundo se derrumbe, para que pierdan el control, para que reaccionen con rabia, con tristeza desbordada o con una ansiedad paralizante. Y lo más doloroso es que lo saben. Saben que no quieren reaccionar así, que no quieren explotar, que no quieren encerrarse en sí mismos o cargar con emociones que les destruyen lentamente, pero no saben cómo evitarlo, porque nadie les enseñó que el autocontrol emocional no es un talento con el que se nace, sino una virtud que se entrena, una fortaleza que se construye. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve indispensable, porque te dice algo que casi nadie se atreve a decirte hoy. No estás obligado a actuar según lo que sientes. No eres una víctima de tus emociones. Puedes sentir sin reaccionar. Puedes tener una tormenta en el pecho y aún así responder con serenidad. Puedes temblar por dentro, pero mantenerte firme por fuera. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo, observarlo, dominarlo. Esa es la clave. Dominio, no negación. Marco Aurelio, que vivía rodeado de guerra, traiciones, enfermedades y muerte, escribió en sus meditaciones: si te duele por dentro, acuérdate de que puedes decidir no decir nada, no hacer nada, no empeorar nada. Y esa es una de las enseñanzas más poderosas que puedes aplicar en tu día a día. Entender que tus emociones no son el problema, sino lo que decides hacer con ellas. Porque sentir ira no es un fracaso, pero dejar que esa ira te domine y te convierta en alguien que hiere,
que destruye o que se aleja de lo que más quiere. Eso sí lo es. Sentir tristeza no te convierte en débil, pero dejar que esa tristeza decida tu comportamiento, sabotee tus relaciones o te mantenga atado a la queja, eso sí te rompe. El estoicismo no niega las emociones. Lo que niega es la esclavitud que muchos aceptan como inevitable. Porque ser emocionalmente maduro no es no sentir, es saber usar lo que sientes a tu favor, es transformarlo en templanza, en sabiduría, en compasión, incluso en fuerza. Séneca decía que el alma dominada por la ira no conoce fronteras. Y tenía razón, porque cuando no controlas lo que sientes, puedes decir cosas de las que te arrepientas para siempre. Puedes romper puentes que tardarás años en reconstruir. Puedes herir a quienes más amas y, peor aún, puedes dañar tu imagen interna de ti mismo. Porque después de cada reacción impulsiva, de cada estallido emocional, lo que queda no es solo el daño externo, sino esa voz interna que te repite: ¿otra vez lo hiciste? ¿Otra vez te dejaste llevar? ¿Otra vez te fallaste? Y eso desgasta. Eso mina tu autoestima. Eso te convierte en alguien que ya no se cree capaz de cambiar. Pero puedes romper ese ciclo. Puedes empezar a mirar tus emociones de frente y dejar de temerles. Puedes empezar a reconocer que lo que sientes no eres tú y que puedes observarlo como quien ve una ola desde la orilla. Viene, crece, amenaza con arrastrarte, pero si no te lanzas al agua, no te hunde. Simplemente pasa. Entrenar el control emocional es decidir que no vas a actuar en el pico de la emoción, que vas a darte unos minutos antes de hablar, que vas a respirar antes de decidir, que vas a escribir lo que sientes antes de gritarlo o proyectarlo en otro. Es entender que la mayoría de los conflictos se apagan solos si tú no les echas gasolina. Es practicar el arte de la pausa, la contención, el repliegue inteligente. Y eso no te convierte en un cobarde, te convierte en un estratega, te convierte en un hombre fuerte, en alguien que se respeta tanto que no se permite ser arrastrado por su parte más primitiva, porque cualquier animal reacciona. Pero solo el ser humano entrenado puede elegir cómo y cuándo responder. En un mundo que premia la reacción inmediata, la provocación constante y la emocionalidad sin freno, tú puedes destacar siendo lo contrario, siendo esa presencia firme, tranquila, imperturbable, que no se deja arrastrar por el caos. Y eso no solo te dará respeto, te dará poder. El poder de no perderte a ti mismo cada vez que algo te agite. El poder de seguir construyendo aunque todo se tambalee. El poder de decir: esto me duele, pero no me derrumba. Esto me afecta, pero no me define. Esto me sacude, pero yo sigo aquí. Controlar tu estado emocional no es una opción. Es una necesidad urgente, porque si no lo haces tú, lo harán otros por ti. Y no te conviene vivir al borde del abismo, temiendo cuál será tu próxima reacción descontrolada. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener el poder de no hacer lo que no te conviene. Y ese poder empieza aquí, en tu pecho, en tu voluntad, en tu silencio interior. Domínalo, o te dominará a ti. Lección 4. Domina el arte del silencio estratégico. No es que no sepas qué decir, es que muchas veces decirlo es lo que arruina todo. Hay hombres que pierden el respeto por hablar antes de tiempo, que se arruinan relaciones por querer tener la última palabra, que se cierran puertas por opinar donde nadie les pidió consejo. No se trata de reprimirte, sino de entender el poder de contenerte, porque el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para observar, para no caer en las trampas del momento. El silencio no es ausencia de respuesta, sino una respuesta más poderosa. Es una afirmación de dominio, de saber cuándo guardar la energía, cuándo sostener la mirada sin necesidad de soltar ni una sílaba, de cuándo callar para conservar el control, para no mostrar tus cartas, para permitir que el otro se desgaste mientras tú permaneces firme. El estoico no habla para figurar, ni para ganar aplausos, ni para llenarse de razón. Habla cuando es útil, habla cuando su voz aporta, y el resto del tiempo escucha, porque sabe que en el silencio se descubre al verdadero sabio.
y que quien no puede soportar el silencio, tampoco soportará la verdad. Epicteto lo decía sin rodeos. Cuando hables, asegúrate de que tus palabras sean mejores que el silencio. Y si no lo son, entonces guarda silencio. Porque el silencio protege, el silencio previene, el silencio da tiempo, da perspectiva, da poder. Es un recurso estratégico en un mundo donde todos están desesperados por ser oídos, por opinar, por reaccionar. Hoy más que nunca, la sabiduría está en hablar menos y observar más, en no entrar en debates estériles, en no exponerse innecesariamente, en no caer en provocaciones que solo buscan hacerte perder el equilibrio. Pero el silencio estratégico va más allá de no hablar. Es también aprender a guardar tus planes, tus ideas, tus avances. No todo debe compartirse, no todo debe anunciarse. Hay cosas que solo crecen en la sombra. Hay proyectos que solo se materializan si no los contaminas con la opinión ajena, con la duda del otro, con la mirada de quienes no entienden tu visión. Decirlo todo te debilita, compartirlo todo te expone, y esperar validación externa cada vez que das un paso te encadena a la inseguridad. Séneca lo entendía perfectamente cuando afirmaba que el que no se sabe callar no se conoce a sí mismo, porque quien no puede guardar silencio tampoco puede sostener sus propios pensamientos, no puede contenerse, no puede proteger lo que construye, se dispersa, se desborda, se pierde. Por eso, el silencio no es un castigo, sino una disciplina. Y no es pasividad, sino acción contenida. Es fuerza que se guarda para el momento preciso. Es una muralla invisible que protege tu claridad, tu tiempo, tu energía. Y es también un filtro. El silencio te muestra quién está contigo porque sí, no porque necesita algo de ti. El silencio te revela a quienes se incomodan si no les das lo que esperan, a quienes no soportan que no les expliques, que no les cuentes, que no les confirmes. Porque hay personas que no quieren que crezcas en silencio. Quieren que justifiques cada paso, cada ausencia, cada límite. Pero tú no estás obligado a dar explicaciones por todo. Estás obligado a avanzar, a vivir, a hacer lo que tienes que hacer. Y muchas veces, lo mejor que puedes hacer es callar, trabajar y dejar que los resultados hablen por ti. Practicar el silencio estratégico no te vuelve misterioso, te vuelve inquebrantable, porque cuando aprendes a moverte sin hacer ruido, cuando entrenas tu presencia sin necesidad de palabras, cuando sabes cuándo hablar y cuándo desaparecer verbalmente de la escena, tu respeto se multiplica, tu energía se concentra y tu vida se simplifica. Porque hablar demasiado no solo te agota, te distrae, te hace vulnerable, te conecta con la ansiedad de complacer, de justificarte, de explicarte. Y tú no tienes que explicarte todo el tiempo, tienes que entenderte. Y para eso, el silencio es esencial. Así que haz del silencio una herramienta. Úsalo para ganar tiempo, para proteger tu paz, para evitar errores, para observar con más profundidad, para reconstruirte, para avanzar sin interrupciones. Y cuando llegue el momento de hablar, hazlo con tanta claridad, con tanta firmeza, con tanta verdad, que cada palabra valga por 10 silencios. Eso es lo que hace el estoico. No busca ser escuchado a toda hora. Busca ser escuchado cuando realmente importa. Lección 5. Sé el guardián de tus pensamientos. Hay una batalla que se libra todos los días dentro de ti, y la mayoría ni siquiera es consciente de que está ocurriendo. Es una guerra silenciosa, invisible, constante, que tiene lugar en tu mente. No la ves, pero la sientes en forma de ansiedad, de fatiga mental, de inseguridad sin causa, de frustración que no sabes de dónde viene. Y es que no se trata de lo que pasa fuera, sino de lo que permites que pase dentro. Porque cada pensamiento que dejas entrar, que dejas quedarse, que alimentas y repites, acaba moldeando tu percepción, tu estado emocional y tu forma de actuar. La mayoría de los hombres viven como si su mente fuera una casa abierta sin puertas, donde cualquier pensamiento tiene permiso para entrar, para sentarse, para quedarse a vivir. No hay filtro, no hay control, no hay vigilancia.
y luego se preguntan por qué se sienten débiles, agitados, derrotados. Pero la respuesta está ahí, en esa falta de gobierno interior, en ese desorden mental que tú mismo permites cuando no decides qué tipo de ideas merecen estar en tu cabeza y cuáles deben ser expulsadas con la misma firmeza con la que uno protege su casa de un ladrón. Marco Aurelio escribió: "El alma se convierte en aquello que constantemente piensa", y si eso es cierto, y lo es, entonces cada pensamiento que toleras es una semilla que crece dentro de ti y puede dar frutos amargos si no eliges bien qué sembrar. Porque no todos los pensamientos merecen tu atención, no todas las ideas que surgen en tu cabeza son verdad. Muchas son el eco de heridas pasadas, de mensajes aprendidos sin cuestionar, de experiencias mal digeridas o de voces externas que fuiste interiorizando hasta que se volvieron indistinguibles de tu voz. Y ahí está el verdadero problema. Confundes el ruido mental con tu identidad. Confundes el miedo con la prudencia. Confundes la culpa con responsabilidad. Confundes la duda con humildad. Pero no es así. No eres lo que piensas cuando estás débil, ni lo que imaginas cuando estás cansado. Eres lo que decides sostener como verdad, lo que eliges creer cada día, lo que alimentas con tu atención. El estoico no se permite ser invadido por cualquier idea. Entiende que su mente es un templo y no un vertedero, que no puede permitirse pensar como cualquiera si quiere vivir como pocos, que debe examinar cada pensamiento como un centinela. Examina a quien quiere entrar en la ciudad. ¿Vienes en paz? ¿Aportas algo? ¿Fortaleces mi claridad? Si no es así, no entras. No te acomodas. No te doy poder, porque lo que no se vigila se desborda. Y una mente desbordada es una mente que arrastra al hombre hacia el abismo. Epicteto lo explicaba con una sencillez que golpea. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que determina cómo te afecta. Y esa interpretación nace del filtro que tienes en tu mente. Si ese filtro está sucio, todo lo que veas estará distorsionado. Si está débil, todo lo que pienses se volverá amenaza. Por eso el entrenamiento estoico empieza ahí, no en lo externo, sino en el pensamiento. No en cambiar el mundo, sino en depurar la mirada con la que lo ves. Y para eso necesitas presencia, necesitas ser consciente de lo que estás pensando, de cómo lo estás pensando, de cuánto tiempo llevas enredado en una idea que no te lleva a ningún sitio. Porque si no eres consciente de eso, te conviertes en prisionero de una cárcel construida por ti mismo, con barrotes invisibles y sin carcelero. Solo tú, solo tu mente, y todo el peso de lo que no has cuestionado. Sé el guardián de tus pensamientos, como el estoico cuida su alma. Con disciplina, con exigencia, con paciencia. No para anular tus ideas, sino para elegirlas. Para poner orden donde solo había confusión. Para identificar esas narrativas internas que te dicen que no puedes, que no mereces, que vas a fracasar, y mirarlas de frente para decirles: tú no mandas aquí, yo decido qué pienso, y con eso, decido quién soy. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino pensar con claridad cuando todo parece nublado. Sostener tu mente en pie cuando todo lo demás tiembla. Y construirte desde dentro, idea tras idea, pensamiento tras pensamiento, como el arquitecto que no deja que nadie trace por él el plano de su vida. Lección 6. No reacciones, actúa desde la razón. Uno de los errores más comunes y más destructivos que cometemos en la vida diaria es confundir reacción con acción, impulso con decisión, emoción con claridad. Nos hieren y respondemos al instante. Nos contradicen y nos defendemos sin pensar. Nos frustramos y atacamos. Nos sentimos inseguros y buscamos culpables. Cada estímulo externo activa un movimiento interno que no pasa por ningún filtro, que no atraviesa ninguna reflexión. Y entonces nos volvemos esclavos de lo inmediato, del esto me molesta, por tanto lo rechazo, del esto me provoca, por tanto lo digo, del esto me duele, por tanto me encierro o estallo. Pero vivir así es vivir como un animal, no como un ser racional. Porque lo que diferencia al sabio del resto no es que no sienta, sino que no actúa desde la primera sensación. Es que ha construido dentro de sí un espacio, aunque sea mínimo,
entre lo que ocurre y lo que hace con eso que ocurre. Ese espacio es sagrado. Es el lugar donde vive la razón, donde se asienta la templanza, donde nace la libertad. Y si no lo cultivas, si no lo proteges, tu vida será una cadena de reacciones mal gestionadas, de actos impulsivos que después lamentas, de decisiones tomadas con la sangre caliente que luego enfrías con culpa y arrepentimiento. Marco Aurelio, que tenía el poder de un emperador, pero la humildad de un discípulo de la verdad, escribió: en cualquier momento, elige no estar alterado, elige no dañar a nadie, elige no estar en conflicto. Y esas tres elecciones, que parecen tan simples, son en realidad la cima del dominio interior, porque implican una pausa, una espera, una voluntad firme que no se deja llevar por la marea emocional del momento. Implican que no haces lo primero que tu ego te exige, ni lo que tus heridas te dictan, ni lo que tus temores te susurran. Implican que decides, que no reaccionas, que piensas, que actúas desde una visión más alta, más estable, más justa. Y eso, en este mundo de urgencias, de estímulos permanentes, de provocaciones constantes, es una forma de sabiduría muy rara y muy valiosa. Reaccionar es fácil. Actuar desde la razón, no. Reaccionar es instintivo. Actuar con templanza, con dirección, con equilibrio, requiere entrenamiento. Requiere que conozcas tus puntos débiles, que reconozcas cuando estás inflamado emocionalmente, que sepas decirte a ti mismo: ahora no, espera, no tomes esa decisión ahora, no contestes ese mensaje ahora, no abras la boca ahora, no hagas nada hasta que la emoción baje y la claridad suba, porque si decides en el pico de la emoción, casi siempre decidirás mal, y la factura que pagarás después será alta. Perderás respeto, perderás relaciones, perderás oportunidades, perderás paz. Y todo por no saber esperar unos minutos, unas horas, por no saber respirar 3 veces antes de actuar. ¿Vale la pena? Epicteto lo decía con firmeza. Recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, esa interpretación, ese juicio inmediato, es lo que debes revisar antes de hacer cualquier cosa. Porque si actúas desde una mente nublada, todo lo que hagas estará contaminado, y lo que comienza como una defensa, termina siendo un ataque. Lo que empieza como una expresión de dolor, termina convirtiéndose en una herida innecesaria hacia otro. Y así se va construyendo el caos. No con grandes tragedias, sino con pequeñas reacciones sin control, que se encadenan una tras otra hasta que ya no puedes distinguir dónde empezó todo. El estoico entrena ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Lo hace cada día, en cada situación pequeña. No espera a estar en medio de un conflicto para aprender a callar. No espera a perder los papeles para empezar a practicar el dominio. Lo hace cuando alguien lo contradice en algo mínimo y decide no corregirlo por orgullo. Lo hace cuando una persona le responde con desprecio y elige no devolver la ofensa. Lo hace cuando siente que su ego arde y decide no alimentarlo, porque sabe que cada acto de autocontrol fortalece su voluntad, cada acto de contención purifica su mente, cada acto de templanza le recuerda que no es una marioneta del mundo, sino su propio dueño. Así que empieza hoy. No esperes a que llegue una gran crisis. Practica ahora. En lo cotidiano, en lo mínimo. Cuando alguien te saque de quicio, no reacciones. Respira, observa, retírate si es necesario, pero no actúes desde la herida. Actúa desde la razón, desde la calma, desde tu centro, porque cada vez que lo hagas, te harás más fuerte, y llegará un momento en que nada ni nadie podrá sacarte de ese estado de dominio. Y ese momento, créeme, vale más que 1000 victorias impulsivas, porque ya no necesitarás ganar una discusión. Habrás ganado algo mucho más importante, el control de ti mismo. Hasta aquí. ¿Qué lección resuena más contigo? Escríbelo en los comentarios ahora, porque tus palabras pueden inspirar a otros en esta comunidad. Y si crees que esto es útil, comparte este video con alguien o en tus redes. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando a encontrar un poco más de paz y claridad.
Sigamos. Lección 7. Deja de gastar como si tu alma no costara nada. Vivimos tiempos donde gastar se ha vuelto más fácil que respirar. Todo está diseñado para seducirte, para estimularte, para hacerte creer que necesitas más, que mereces más, que tienes que comprar algo para sentirte completo. Las notificaciones, los anuncios, los descuentos, las redes sociales, todo gira en torno a una misma idea. Consume, gasta, satisface tu impulso ahora y preocúpate después. Y así es como muchas personas que trabajan duro, que madrugan, que se esfuerzan, terminan al final del mes con la cuenta en cero, con deudas acumuladas, con una ansiedad silenciosa que no se atreven a nombrar, porque no saben a dónde se fue el dinero, pero sienten que se fue junto con su dignidad. El problema no es solo el gasto, es el gasto inconsciente, automático, compulsivo, que no responde a la necesidad ni a la lógica, sino al deseo de llenar un vacío que el dinero no puede llenar. Para los estoicos, el dinero no era un enemigo, pero tampoco era un dios. Era una herramienta, una extensión del carácter. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, rodeado de lujos, dejó escrito: la riqueza consiste mucho más en disfrutar poco que en tener mucho. Y esa frase encierra un secreto que la mayoría no quiere ver: que no necesitas más cosas, sino menos deseo. Porque el deseo mal gestionado convierte cualquier ingreso en una fuga, cualquier logro en una excusa para el derroche, cualquier frustración en un gasto para anestesiar el dolor. El gasto emocional es una de las mayores trampas modernas. No compras porque lo necesitas, compras porque estás triste, porque estás frustrado, porque quieres premiarte por algo o escapar de algo. Pero después de ese momento de placer, viene el peso. El extracto bancario, la tarjeta agotada, la promesa rota de «el mes que viene sí voy a ahorrar». El estoico observa ese ciclo y lo corta. No se deja engañar por el brillo. No gasta para parecer, ni para calmarse, ni para llenar un vacío. Gasta con conciencia, con dirección, con intención. No porque sea tacaño, sino porque respeta demasiado su trabajo, su energía, su tiempo, como para tirarlos por la borda en placeres fugaces. Séneca lo decía con claridad: pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Y si aplicas esa frase a tu economía, empiezas a darte cuenta de que muchas veces no es que no tengas dinero, es que no sabes cuidarlo, no sabes priorizar, no sabes decir que no, no sabes esperar, no sabes vivir sin compararte. Y todo eso, aunque no lo veas, es una forma de debilidad. Por eso, si quieres recuperar el control de tu vida, empieza por tu forma de gastar. Pregúntate antes de comprar: ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? ¿Esto lo deseo porque lo necesito o porque estoy evitando sentir algo? ¿Esto refleja quién soy o quién quiero parecer ser? Porque si no haces esas preguntas, acabarás viviendo para trabajar y trabajando para sostener un estilo de vida que ni siquiera te representa. Y ahí estás atrapado, ganando dinero para perderlo y perdiéndolo para sentir que vales más. Es una trampa, y salir de ella empieza por hacer del gasto una práctica consciente, no un acto reflejo. El estoico no renuncia al dinero, lo pone en su lugar, lo usa con sabiduría, no se deja esclavizar por el deseo de aparentar ni por la presión del entorno. Sabe que la verdadera riqueza está en tener dominio, no en tener objetos. Porque hay hombres que lo tienen todo, pero no tienen paz. Y hay otros que tienen poco, pero duermen tranquilos porque no se traicionan a sí mismos con cada compra. Ser estoico con el dinero no es vivir como un miserable, es vivir con criterio. Es entender que tu alma vale demasiado como para hipotecarla en cuotas sin sentido. Es aprender a decir: no lo necesito, no lo compro, no me domina. Esa frase, aunque parezca simple, te salva, porque te devuelve el poder que le has dado a la industria, a la moda, al marketing, al juicio de los demás. Si quieres ser fuerte, empieza por ahí, por no gastar como un débil, por no compensar con cosas lo que debes resolver con carácter, por dejar de actuar como si fueras eterno, como si no importara lo que haces hoy con tu dinero, porque importa mucho. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque refleja cómo te tratas,
cómo piensas, cómo decides, y si decides bien, verás cómo todo empieza a ordenarse, porque la mente de quien gasta con sabiduría es una mente que no se deja arrastrar, es una mente estoica. Lección 8. Elimina el deseo de impresionar a los demás. Si observas con atención tu día a día, te darás cuenta de algo incómodo. Muchas de las decisiones que tomas no están guiadas por lo que realmente quieres, sino por lo que crees que los demás van a pensar de ti. La forma en que te vistes, lo que publicas en redes sociales, los lugares a los que vas, las palabras que eliges, los planes que compartes, los silencios que rompes. Hay una parte invisible pero muy presente de ti que vive actuando para una audiencia imaginaria. Te guste o no, el deseo de ser admirado, respetado, aceptado o incluso envidiado se cuela en tus gestos más cotidianos. Y eso, si no lo detectas y no lo erradicas a tiempo, termina robándote lo más valioso que tienes, tu autenticidad, tu paz y tu libertad. Para los estoicos, ese deseo de impresionar no era otra cosa que una forma de debilidad, porque si necesitas demostrar algo, es que no estás seguro de tenerlo. Si te esfuerzas constantemente por parecer fuerte, es porque en el fondo dudas de tu propia fuerza. Si necesitas que otros te reconozcan, es porque aún no te reconoces tú. Marco Aurelio fue directo en este punto cuando escribió: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y sin embargo, seguimos intentando moldear nuestra vida para que encaje con las opiniones y las perspectivas de otros, como si sus ojos fueran más importantes que nuestra conciencia. ¿Cuántas veces has dicho algo para quedar bien? ¿Cuántas veces has comprado algo para ser aceptado? ¿Cuántas veces has ocultado tus verdaderos planes, tus verdaderos gustos, tu verdadero estado emocional, solo para no parecer débil, raro o diferente? Esa máscara constante, ese disfraz sutil pero permanente, te cansa, te agota, te desconecta de lo que eres. Y lo peor de todo es que no funciona, porque siempre habrá alguien que no te admire, alguien que no te valore, alguien que no vea en ti lo que tanto te esfuerzas por mostrar. Y entonces vuelves a empezar. Otro gesto, otra compra, otra frase vacía. Todo para volver a buscar una aprobación que nunca es suficiente. Séneca lo decía con brutal honestidad. Es una gran esclavitud vivir pendiente de la opinión de los demás. Y tenía razón, porque cuando vives así, no eres libre. Eres una marioneta. Tu valor sube y baja según el aplauso o el desprecio de quienes te rodean. Tu paz se fragmenta cada vez que alguien no reacciona como esperabas. Tu dirección se pierde porque estás demasiado ocupado siendo lo que los demás quieren que seas. Pero el estoico no se somete a esa trampa. El estoico se vacía de la necesidad de ser aprobado. Hace lo correcto, no lo popular. Habla con verdad, no con cálculo. Actúa con coherencia, no con teatralidad. Y si eso incomoda, si eso decepciona, si eso rompe expectativas, que así sea. Porque su alma no está en venta y su vida no es un espectáculo. El verdadero respeto no se exige, se impone con presencia. Y esa presencia nace cuando ya no necesitas impresionar, cuando no tienes nada que probar, cuando no haces las cosas para ser visto, sino porque sabes que son las correctas. Ahí es cuando realmente destacas, cuando ya no te importa ser especial, porque has elegido ser real. Y lo real, aunque a veces incomode, siempre permanece. Romper con la necesidad de impresionar no es fácil, porque hemos sido entrenados desde pequeños para buscar la validación externa. Pero se puede. Y todo empieza por mirarte con honestidad, por preguntarte, sin máscaras, ¿para quién estás viviendo? ¿Para quién estás hablando? ¿Para quién estás gastando, publicando, trabajando, decidiendo? Y si la respuesta no eres tú, si hay demasiadas voces que guían tus pasos, entonces es hora de cortar los hilos. Es hora de recordar que solo tú vas a vivir con las consecuencias de tus actos. Solo tú vas a sostener tu vida cuando el ruido se apague y los espectadores desaparezcan. Y más vale que esa vida tenga sentido para ti, y no solo para el público. El estoico se vuelve invulnerable no porque no sienta, sino porque no necesita aparentar. No necesita adornar su existencia
para que los demás lo admiren. Vive con integridad y eso le basta. Así que la próxima vez que sientas la tentación de impresionar, detente, respira, vuelve a ti y recuerda, lo único que merece tu esfuerzo no es la admiración ajena, sino el respeto propio. Todo lo demás es ego, y el ego, tarde o temprano, siempre cobra caro. Lección 9. Aprende a decir que no sin culpa. Una de las habilidades más valiosas que un ser humano puede desarrollar, y paradójicamente una de las menos enseñadas, es la capacidad de decir que no. No a lo que no le conviene, no a lo que le quita tiempo, energía o dirección, no a lo que lo desvía de su propósito. Y lo más importante, no a lo que lo obliga a traicionarse. Pero vivimos en una cultura que glorifica la disponibilidad, la amabilidad mal entendida, el sí automático que se ofrece por miedo al rechazo, por necesidad de agradar o por esa culpa irracional que muchos arrastran desde que aprendieron que poner límites es egoísta. Y entonces, día tras día, hay hombres que aceptan reuniones innecesarias, compromisos que detestan, favores que no quieren hacer, actividades que los desgastan, relaciones que ya no les aportan nada. Todo por no incomodar, por no herir, por no parecer duros. Pero ese sí constante, ese no saber decir no con firmeza, no es generosidad, es autotraición. Es permitir que los demás gestionen tu tiempo, tu cuerpo, tu energía. Es dejar que tu vida se llene de lo que no quieres solo para evitar un momento incómodo. El estoicismo te despierta de esa hipnosis. Te recuerda que tu tiempo es limitado, que tu energía es sagrada, que tu propósito no puede estar subordinado a los caprichos o necesidades ajenas. Marco Aurelio, rodeado de aduladores, consejeros, peticiones interminables, lo sabía bien. Piensa constantemente en cuán rápido todo desaparece. El mundo mismo, los recuerdos de todo y todo lo demás. Y si todo pasa tan rápido, si la vida es tan frágil y fugaz, ¿por qué perderla en compromisos sin sentido? ¿Por qué seguir aceptando lo que te estorba, lo que te drena, lo que te aleja de ti mismo? Aprender a decir que no es recuperar el gobierno sobre tu agenda, sobre tu energía emocional, sobre tu espacio interior. Y no se trata de ser brusco, ni de volverte un muro de hielo. Se trata de ser claro, coherente, firme. Decir no con respeto, sí, pero también con convicción. Porque no hay nada más desgastante que vivir en contradicción, diciendo que sí con la boca, pero gritando que no por dentro. Esa fractura interior es la que te enferma, la que te agota, la que hace que termines el día sintiéndote usado, confundido, vacío. Porque tu alma sabe cuándo te estás traicionando. Y aunque sonrías mientras lo haces, hay una parte de ti que se rompe. Epicteto lo enseñaba con la serenidad del que se conoce. Primero dite a ti mismo qué tipo de hombre quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Y si eso que tienes que hacer implica rechazar una invitación, posponer un encuentro, cerrar una puerta o incluso alejarte de alguien, entonces hazlo, sin culpa, sin explicaciones excesivas, sin miedo a ser malinterpretado, porque tu valor no está en tu disponibilidad, sino en tu dirección. Y cada vez que dices que no a algo que no te representa, te estás diciendo que sí a ti mismo. Estás reafirmando tu camino. Estás limpiando tu espacio mental y emocional para poder enfocarte en lo que realmente importa. El estoico no vive para complacer, vive para ser íntegro. Y en esa integridad, aprender a decir que no es fundamental. Porque nadie respetará tus límites si tú mismo no los sostienes. Nadie valorará tu tiempo si tú lo regalas sin filtro. Nadie te verá como alguien serio, firme, valioso, si tú te diluyes en la necesidad de ser aceptado todo el tiempo. Decir que no, cuando es necesario, no te aleja de los demás. Te acerca a los que realmente te respetan. Porque las personas verdaderas no se ofenden cuando pones límites. Al contrario, te respetan más, porque saben que tu sí vale, porque no lo das por costumbre. Empieza a practicarlo, hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano. No necesitas justificarte tanto, no necesitas dar excusas largas. Basta con un no, gracias, un
esta vez no puedo, un necesito priorizar esto otro. Y aunque al principio te tiemble la voz, con el tiempo te temblará menos la vida, porque cada no bien dicho es una piedra más en la construcción de tu libertad, de tu orden, de tu poder personal. Así que, deja de temer ser malinterpretado. Comienza a temer, en cambio, dejarte a ti mismo de lado, porque eso sí, tiene un precio demasiado alto. Lección 10. Haz del autocontrol tu escudo diario. Hay días en los que parece que todo conspira para sacarte de tu centro, un comentario desubicado, un imprevisto que lo desajusta todo, una mala noticia, una provocación innecesaria, una decepción más que se suma a la lista. La vida no pide permiso para ponerte a prueba, y lo sabes. Pero lo que no te han enseñado lo suficiente es que no necesitas una vida sin problemas para estar en paz. Necesitas autocontrol. Necesitas esa firmeza interna que no depende de que las cosas salgan como tú esperas, sino de cómo decides responder cuando no lo hacen. El autocontrol no es rigidez, no es frialdad, no es convertirte en un bloque de piedra que no siente. Es lo contrario. Es sensibilidad templada, es fuerza medida. Es una mente despierta y un alma ordenada que no se deja arrastrar por el primer impulso, ni se descompone por cada cambio de viento. Marco Aurelio, enfrentado a guerras, traiciones, pestes y dolor físico, repetía en sus meditaciones que lo que te sucede estaba escrito desde el principio y es tu deber reaccionar con virtud. No dijo con rabia, ni con desesperación, ni con quejas. Dijo con virtud, y eso solo puede nacer del autocontrol, porque sin autocontrol reaccionas como un reflejo. Te hieren, devuelves el golpe, te frustras, explotas, te tensas, atacas, pero con autocontrol dejas de ser un reflejo. Te vuelves presencia, te vuelves autoridad, te vuelves roca en medio del oleaje, y eso, más que una técnica, es una práctica diaria. Un ejercicio que se construye cada vez que decides no responder con agresión, cada vez que eliges callar cuando te hierve la sangre, cada vez que sostienes una emoción fuerte sin ceder a ella. No se trata de negar lo que sientes, sino de asumir la responsabilidad de cómo actúas desde ahí. Porque tú no eres tu emoción, eres lo que decides hacer con ella. Y si dejas que tu estado de ánimo gobierne tus palabras, tus decisiones, tus silencios, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo al mando de algo que ni siquiera controlas. Epicteto lo decía con absoluta claridad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y lo que muchos no comprenden es que ese dominio no se logra con una sola decisión grandiosa, sino con 1000 decisiones pequeñas al día. Decisiones que casi nadie ve, pero que tú sabes que cuentan, que tú sabes que te fortalecen, que tú sabes que, en el fondo, te están esculpiendo en la dirección correcta. Haz del autocontrol tu escudo, no para encerrarte, sino para protegerte. Porque el mundo está lleno de provocaciones, de gente que quiere verte perder el control para tener ventaja, de situaciones diseñadas para ponerte a prueba, de escenarios en los que reaccionar mal es lo fácil, lo automático, lo esperable. Pero tú no eres cualquiera. Tú no estás aquí para repetir los errores de siempre. Tú estás aquí para forjarte, para endurecerte sin volverte insensible, para permanecer en calma cuando todo parece temblar. Y eso solo se logra con práctica, con conciencia, con intención. No esperes a tener una vida perfecta para entrenar el autocontrol. Entrénalo ahora, precisamente porque la vida no lo es. Observa lo que te altera. Estúdialo. Identifica los momentos del día en que más te cuesta sostenerte. Pregúntate, ¿qué patrón estoy repitiendo? ¿Qué pensamiento me debilita? ¿Qué emoción me arrastra? Y luego decide, ¿qué voy a hacer esta vez? ¿Voy a reaccionar como siempre o voy a tomar un camino distinto? Porque en esa elección está tu libertad, y en esa libertad está tu crecimiento. Séneca decía que nadie es más infeliz que aquel para quien la indecisión se ha hecho costumbre. Y es cierto, porque cuando no decides gobernarte, decides, aunque no lo veas, ser gobernado por todo lo demás. El autocontrol no es una virtud decorativa, es tu escudo, es lo que te salva de ti mismo, de tu versión más débil, más reactiva,
más caótica. Y cada vez que lo eliges, te acercas un poco más al tipo de hombre que realmente quieres ser, al tipo de presencia que inspira respeto sin decir una palabra, al tipo de fuerza que no se impone por la violencia, sino por la templanza, al tipo de vida que, aunque no sea fácil, tiene un centro firme, inquebrantable. Y todo eso empieza hoy, aquí, en la próxima situación que te ponga a prueba. Decide ya. ¿Vas a reaccionar como siempre o vas a actuar como un estoico? Lección 11. Vive con menos para vivir con más poder y aprende a gobernar tu dinero. Hay una verdad incómoda que pocos quieren escuchar. Si no dominas tu economía, estás vendiendo tu libertad. Y no hablamos aquí de riqueza en términos de lujo ni de acumulación material. Hablamos de control, de orden, de poder interior. Porque quien vive al límite de sus ingresos, quien gasta sin saber en qué, quien no tiene un plan ni siquiera a corto plazo, no es dueño de su vida. Es rehén de sus hábitos, de sus impulsos, de su ignorancia financiera. Es esclavo de sus caprichos. Y eso, aunque no se vea desde fuera, te carcome desde dentro, porque cada vez que gastas sin saber por qué, te alejas de tu propósito. Cada vez que evitas mirar tu cuenta, porque sabes que no te va a gustar lo que veas, estás renunciando a tu poder. Cada vez que te endeudas por cosas que no necesitas, estás hipotecando no solo tu dinero, sino tu paz. El estoicismo no desprecia el dinero, pero lo despoja de su tiranía. Lo convierte en instrumento, no en amo. Marco Aurelio escribió que la vida no está en las cosas externas, sino en el alma bien gobernada. Y una de las formas más claras de saber si tu alma está bien gobernada es mirar tu relación con el dinero. ¿Tienes un sistema? ¿Llevas un control? ¿Sabrías, sin mirar tu móvil, cuánto has gastado esta semana? ¿Conoces lo que debes y lo que tienes? Porque si no lo sabes, entonces no estás viviendo con dominio. Estás navegando a ciegas. Y el problema de vivir así es que todo lo demás, tu estado emocional, tu salud, tu tiempo, tus decisiones, acaba contaminado por esa inseguridad silenciosa que genera la desorganización económica. Pero no se trata de vivir en escasez, ni de renunciar a lo que deseas. Se trata de saber cómo gestionarlo. El primer paso estoico es separar necesidad de deseo. Necesidad: vivienda, alimentación, salud, estabilidad. Deseo: lo que compras por presión social, por aburrimiento, por ansiedad o por querer impresionar a alguien. Si limpias tu presupuesto de estos deseos inútiles, te das cuenta de que no necesitas tanto como creías. Y lo que antes te parecía una renuncia, ahora se vuelve una elección. Porque no vivir por encima de tus posibilidades no es pobreza, es inteligencia, es estrategia, es autonomía. Séneca, uno de los hombres más ricos de su época, lo practicaba con disciplina. Dormía en el suelo una vez al mes, vestía ropas ásperas y comía lo mínimo durante días, solo para recordarse que podía vivir con poco y que todo lo demás era añadido. Esa práctica, aunque hoy pueda parecer extrema, tenía un objetivo claro: enseñarle a no temer la pérdida, a no vivir desde la necesidad constante, a no esclavizarse por mantener un estilo de vida. Ahora bien, eso en lo práctico se traduce en gestión, y aquí entramos en algo que la mayoría ignora. Si no quieres vivir a la deriva, necesitas un sistema mínimo, algo tan simple como dividir tus ingresos cada mes en porcentajes claros. Un porcentaje fijo para necesidades reales, otro para ahorro, otro para inversión en tu crecimiento, y si lo deseas, uno más para placer. No para despilfarrar, sino para darte gusto desde la conciencia. Puedes usar el método del 50-30-20 o crear tu propia regla personal. Lo importante no es el modelo, es la constancia. Saber que el dinero que entra tiene un destino antes de que el impulso lo decida por ti. Saber que estás construyendo, no solo sobreviviendo. Y si tienes deudas, entonces prioriza el pago con disciplina. No te castigues, no te culpes, pero tampoco te engañas. Pagar tus deudas es también una forma de libertad. Hazte preguntas estoicas frente al dinero. ¿Este gasto fortalece mi vida o la debilita? ¿Esta compra me hace más libre o más dependiente? ¿Esto que estoy por pagar es una expresión de mi alma o una reacción a mi vacío?
Porque responder a eso cada vez que abres la cartera es una forma silenciosa de fortalecerte. No estás comprando cosas, estás eligiendo quién eres con cada euro que gastas. Estás esculpiendo tu carácter, y eso no tiene precio. El estoico no es un avaro, es un estratega. Vive con menos, no porque no pueda más, sino porque sabe que vivir con menos ruido, con menos cargas, con menos urgencias, le da más poder sobre sí mismo. Y ese poder se traduce en tranquilidad, en claridad, en decisión. No tiene que pedir prestado, no tiene que mentir, no tiene que aparentar. Tiene lo que necesita y sobre todo sabe lo que necesita. Porque el verdadero lujo no es el exceso, sino la sencillez bien elegida. Así que deja de ver el autocontrol financiero como una renuncia, velo como un arte. El arte de dominar lo que tienes para que nunca más lo que tienes te domine a ti. Lección 12. Conviértete en el hombre que se gobierna a sí mismo. Todo lo que has escuchado hasta ahora, el dominio de la palabra, el control de tus pensamientos, la gestión de tus emociones, el manejo consciente del dinero, no son consejos sueltos, son partes de una sola idea central. Tu libertad comienza cuando aprendes a gobernarte. No hay mayor poder, ni mayor respeto, ni mayor paz que la que nace de un hombre que ha dejado de reaccionar como los demás esperan y ha empezado a actuar según su propio código. Un código que no depende del humor, del momento, ni del entorno, sino de principios firmes, cultivados día tras día, a través de la observación, el autocontrol y la renuncia a todo aquello que lo desvía de sí mismo. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría cuando escribió: la verdadera medida del hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad, sino en momentos de desafío. Porque cualquiera puede parecer sereno cuando todo va bien, cualquiera puede hablar con firmeza cuando no se le contradice, cualquiera puede mostrarse fuerte mientras no hay conflicto, mientras no hay presión, mientras nadie toca sus puntos débiles. Pero el verdadero estoico, el hombre que se gobierna a sí mismo, no necesita que las condiciones sean favorables. Se sostiene con la misma dignidad bajo la lluvia que bajo el sol. Responde con la misma templanza al insulto que al elogio. Se escucha con la misma claridad cuando triunfa que cuando cae. Porque su centro no está fuera, está dentro. Y eso lo hace libre. Gobernarte a ti mismo significa que no necesitas que nadie te vigile para hacer lo correcto. Que no esperas que el mundo te aplauda para actuar con coherencia. Que no dependes de motivaciones externas para mantener tus hábitos, que si hoy estás cansado, sigues, que si alguien te falta al respeto, no reaccionas como un niño herido, que si todo parece derrumbarse, tú no te derrumbas con ello. Eso es gobernarse, eso es liderazgo real, el que empieza contigo y luego se contagia a los demás. Porque quien se domina, inspira, quien se domina, ordena, quien se domina, impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Pero no te confundas. Esto no se logra con una frase bonita ni con una decisión momentánea. Se logra con práctica, con errores y repeticiones, con disciplina, con humildad, con paciencia. Porque habrá días en los que fracases, días en los que reacciones, en los que gastes mal, en los que no sepas callar, en los que tus pensamientos te atrapen, pero el hombre que se gobierna no se castiga por ello. Aprende, se levanta y sigue. No se rinde porque falló. Sabe que el dominio no es perfección, es constancia. Es la decisión de no traicionarse 2 veces seguidas, de recuperar el rumbo aunque se haya desviado, de seguir edificando su carácter como quien construye una fortaleza, piedra sobre piedra, hábito sobre hábito. Epicteto nos dejó una guía breve y poderosa. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Concéntrate en las primeras y tendrás paz. Y eso, en el fondo, resume esta última lección. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlarte a ti. No puedes cambiar a los demás, pero puedes elegir cómo responder. No puedes garantizar que todo saldrá como planeas, pero puedes ser el tipo de hombre que no se desmorona cuando los planes se rompen. Haz de ti mismo tu proyecto más importante. No tu apariencia, no tu reputación, no tu imagen pública. Tú, tu interior, tu mente, tu lengua, tu reacción, tu capacidad de decidir lo que merece entrar en tu vida y lo que ya no.
Porque al final, ser estoico no es una pose filosófica ni un estilo literario. Es una práctica, es una forma de estar en el mundo, es una elección diaria de vivir con más fuerza, más claridad y más dignidad. Y si eliges vivir así, si decides de verdad convertirte en el hombre que se gobierna a sí mismo, entonces no importa lo que pase fuera. Tú siempre estarás en casa, y nada ni nadie podrá sacarte de ti. Todo lo que has escuchado hasta ahora no son solo ideas, no son frases bonitas, ni conceptos filosóficos que puedas anotar y olvidar. Son, en realidad, llamados a la acción, despertares, recordatorios. Porque lo que está en juego aquí no es si entiendes el estoicismo o no, sino si estás dispuesto a usarlo para cambiar tu vida. Porque la verdad es que nadie vendrá a gobernarte con justicia si tú no te gobiernas primero. Nadie va a salvarte del caos si tú sigues alimentando el desorden en tu mente, en tu boca, en tus emociones, en tu cuenta bancaria. Nadie puede darte respeto, ni paz, ni dirección, si tú no te haces cargo de lo único que realmente depende de ti, tú mismo. Estas dos elecciones no son un camino hacia la perfección. Son un mapa hacia el dominio interior. Un dominio que no se alcanza con una gran decisión, sino con pequeños actos de voluntad repetidos todos los días. Actos como callar cuando podrías reaccionar, como pensar antes de hablar, como esperar antes de gastar, como decir que no sin culpa, como actuar sin necesidad de aplausos, como sostener tu carácter incluso cuando todo a tu alrededor parece perder forma. Porque el estoico no vive una vida perfecta, vive una vida firme, una vida con propósito, una vida construida desde dentro hacia afuera. Y es ahí donde reside el poder que nadie puede quitarte, el poder de no traicionarte, el poder de responder con dignidad, de actuar con claridad, de elegir desde la razón, no desde el impulso, el poder de dejar de culpar al mundo, a las circunstancias, a los demás, y tomar el mando. Porque cuando tomas el mando, algo dentro de ti cambia. Dejas de correr, dejas de esperar, dejas de reaccionar, y empiezas a construir, a sostener, a decidir. Y entonces, la vida ya no es una amenaza constante, sino un terreno donde puedes plantar con paciencia, con fuerza, con visión. Muchos buscarán soluciones fuera. Tú ya sabes que están dentro. Muchos seguirán repitiendo los mismos errores. Tú puedes decidir que hoy es el día en que empieza otra forma de vivir, más consciente, más fuerte, más libre, más estoica. Porque nadie puede hacer este trabajo por ti, pero una vez lo hagas, nadie podrá arrebatártelo. Si este video ha resonado contigo, si has sentido aunque sea por un instante que algo dentro de ti quiere despertar, entonces no te vayas sin actuar. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Déjanos un comentario para saber que estás comprometido. Suscríbete si aún no lo has hecho, pero sobre todo, aplica lo aprendido, porque nada cambiará hasta que tú cambies. Y cuando lo hagas, lo sabrás. No porque todo fuera se vuelva perfecto, sino porque tú ya no reaccionarás igual ante nada. Hoy no es solo un día más. Hoy puede ser el día en que decidas convertirte, de verdad, en el hombre que se gobierna a sí mismo. Y eso, créeme, vale más que todo el oro del mundo. Nos vemos en el próximo video.